Muy bien. Vamos a ver si consigo que veáis. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, Sí, Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Buenas tardes, bueno, buenos días allí. Buenas tardes para nosotros. Y voy a hacer una presentación también corta y complementaria de la que acaba de hacer mi compañero hace un momento. En lo que me voy a centrar es, por un lado, en las tres lecturas que pues, hemos puesto como obligatorias y que están ahí en la página web. ¿Y por qué me centro en esas tres lecturas? Porque parto de la base de que los mitos se desmontan, que es de lo que va esto, a través de la luz o los datos. Y qué mejor sinónimo de luz que tres farolas, que son estas tres lecturas que se corresponden, una con un artículo en revista y otras son dos recensiones de libros. Entonces, como me parecía excesivo poner como lectura obligatoria dos libros, pues lo que he hecho ha sido poneros las recensiones de esos libros que creo que están bastante bien hechas, pero son muy breves. Entonces, la luz que voy a intentar arrojar con esas tres farolas, enfocar unos haz de luz hacia el mito para que se vea sus contradicciones y vamos, la existencia de ese mito, son una filosófica en la que ya adelanto que yo me muevo con mucha dificultad porque no es mi especialidad, pero bueno, he tratado de, voy a hacer mis pinitos, filosófica, epistemológica, diría yo. Otra luz que es cada vez más potente en la economía, que es la luz de la historia económica, que nos enseña ejemplos históricos y que tiene ya cada vez más uso de datos y que es muy interesante, es una luz muy potente, la de la historia económica, ahora mismo, desde el libro de Piketty, pero hay otros muchos más ejemplos. Y por fin, la luz de la economía política, que es esa denominación que se perdió en la noche de los tiempos, precisamente tiene mucho que ver con el mito de la mano invisible, porque la economía perdió la palabra política, la economía política, y se quedó en economía secas, y que es otra visión ahora felizmente recuperada y que es también muy potente en estos momentos. Si hacéis una búsqueda de San Google, encontraréis muchas entradas de economía política en los últimos 2 años, cosa que si os remontamos hace 10 años y no digamos a la época de el famoso consenso de Washington que ha nombrado Ignacio, pues evidentemente en aquellos momentos la economía política eh, pasó unos tiempos muy malos. Hago un spoiler ya directamente, voy a dedicar unos 5 minutos a cada una de las farolas. El spoiler es, la respuesta a las tres preguntas que tenéis ahí es negativa. La respuesta corta es no. ¿Es la mano invisible una ley universal? No. ¿Es la mano invisible el final natural de una evolución? No. ¿Es la mano invisible la que explica toda la distribución de ingresos y riqueza en la actualidad? La respuesta es también que no. Y vamos a decir un poco por qué ese no a la luz de esas bibliografía que os he dado. Primero es el artículo, ya digo, donde me muevo peor, que es el de Patricia del Hierro, de la revista de Economía Institucional, que se titula precisamente La invisible mano invisible. Entonces, la pregunta central del artículo es, ¿la ley natural al modo de las leyes físicas de Newton, que por cierto es ese señor que está ahí y que era contemporáneo de Adam Smith, o algo tuvo que influir en su pensamiento? Es eso lo que es la mano invisible? O por el contrario, es una alegoría, una metáfora de la mano de Dios? Porque no olvidemos que Adam Smith es ante todo un señor que habla sobre cuestiones morales. Eh, si fuera lo segundo, ya la mano invisible pierde su utilización económica, porque si fuera la mano de Dios, que también sería invisible, pero no sería para nada un mecanismo de mercado, pues entonces estaríamos tergiversando el mensaje de Adam Smith, como ya se ha dicho en la anterior presentación. Y efectivamente esa es la tesis de la autora. Su tesis es que en realidad es una mala interpretación de la metáfora. Lo cierto es que
esa metáfora es una metáfora muy, muy bella, muy, muy potente. Y de hecho, por eso Adam Smith es mucho más famoso que el que realmente planteó lo que se interpreta por esa metáfora, que no es otro que Mandeville, que es el que dice que la suma de los comportamientos egoístas conduce, sin pretenderlo, pero conduce al mejor resultado global posible. Ese es exactamente el mensaje potente que hay detrás de la potente metáfora de Adam Smith. Y ese es básicamente el mito fundacional de toda la teoría neoclásica. Y es el que ha regido de forma muy notable toda su evolución. Por tanto, la tesis es que los seguidores de Smith en esta interpretación son realmente más smithianos que el propio Smith. Y que si Smith levantase la cabeza, como ha dicho antes mi compañero Ignacio, pues quizá no estaría muy de acuerdo con lo que se ha dicho de él después. Claro, aquí no hay datos numéricos, como ahora nos gusta tanto, hay más bien por razonamientos en el artículo y hay como, yo lo que separo, unas pruebas que es que tanto en el libro de la riqueza de las naciones como especialmente en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith realmente pues recurre mucho, apela mucho a la razón, que para él es la fuente de otros valores éticos mucho más variados que el egoísmo, y que realmente eso es lo que estaría detrás de esa mano invisible. Sería Dios intentando meternos un poco de valores éticos, precisamente no el egoísmo estaría entre ellos. Y el contraejemplo es el caso de los terratenientes. De verdad que Smith es particularmente, se mete particularmente con los terratenientes en todos los aspectos. Y desde luego eso es una forma de ver que no era el mercado libre, la idea que él tenía de cómo funcionaba la economía. Bien, dejo esto porque aquí me muevo, ya digo, con alfileres. Si queréis preguntar, puedo contestar no mucho más de lo que he dicho, pero a otro sitio donde me siento más confortable, más seguro. Esto es el libro de Van Bavel de 2016, titulado, entre comillas, entre interrogantes, La mano invisible. Y como subtítulo, cómo las economías de mercado han surgido, ojo, y han declinado desde el año 500 después de Cristo. Fijaros que estamos hablando de historia no precisamente reciente. Y esto es, la lectura es una recensión que hace muy brillantemente, creo, Branko Milanovic de este libro de Babel. Entonces, hay varios casos, pero a mí me interesa destacar 3 casos, que son el de la zona que conocemos como Irak, entre el año 500 y el año 1100, consecutivamente la zona del centro-norte de Italia, que empezando en 1000, quizá no haría falta empezar tan pronto, pero terminando en 1500, es decir, lo que sería el renacimiento, las ciudades-estados de esa zona de Italia. Y un tercer caso, que es el de los Países Bajos, que también empieza muy pronto, porque tiene muchísimos datos este hombre, pero que sobre todo termina en 1800 y es la época en la que la hegemonía holandesa, digamos que termina. Entonces, la dinámica que descubre en los 3 casos, que no tienen nada que ver entre sí, es muy similar. Tenemos unas economías básicamente feudales, un feudalismo más o menos parecido, y sobre ese feudalismo, en los 3 casos, entra algo parecido a lo que sería lo que llamamos hoy en día el mercado competitivo. Claro, a una escala muy pequeña inicialmente, pero lo cierto es que es un éxito rotundo. O sea, Irak, en finales del primer milenio, es la zona más desarrollada del mundo, de mayor renta per cápita del mundo. No sé si esto es muy conocido. ¿Qué decir de las ciudades-estado italianas en el Renacimiento? Y los Países Bajos, todo el mundo sabe que el siglo XVII es el siglo de Holanda. Por lo tanto, estaríamos hablando de un éxito rotundo. Claro, si nosotros cogemos una sociedad feudal que es absolutamente ineficiente, absolutamente injusta y absolutamente con el poder concentrado, absolutamente, cualquier cosa que hagamos es una innovación potente. Y el mercado, sin duda, es una innovación muy potente en ese tipo de configuración. Respecto al feudalismo, ¿qué hace el mercado en esa situación? Pues lo que hace básicamente es desatar un crecimiento económico
muy intenso porque libera los factores trabajo y capital. El factor trabajo se vuelve asalariado, ya no es una esclavitud más o menos de un tipo u otro, y el capital se reparte, no prioritariamente, pero por lo menos se reparte de alguna forma y se libera, digamos, una fuerza enorme de avance. Esto consigue incluso que, ya digo, respecto a niveles prácticamente nulos, lo que es la libertad económica y política mejora y finalmente incluso consigue reducciones en la desigualdad. O sea, sí, en la desigualdad, mayor igualdad, sin llegar a grandes extremos. Claro, diréis, respecto al feudalismo no es muy difícil mejorar, pero efectivamente lo hace y lo hace de una manera muy intensa. Y entonces esto en los tres casos. Y ahí viene el punto central, que Babel dice, Van Babel dice, pero esto lleva las semillas de su propia destrucción. ¿Cuál es esa destrucción? Aquí os puede sonar algo muy actual. La destrucción es la financiarización. Es decir, en los tres casos, estamos hablando del primer milenio, del segundo milenio, en los tres casos, digamos, el poder financiero, por supuesto en desarrollo muy inferior al actual, acaba apropiándose de los medios de producción, de los bienes de producción, de una manera u otra, acaba concentrando las empresas, acaba habiendo disminución de la competencia por oligopolio, curiosamente, y eso ya sabemos a lo que conduce, porque ahora mismo tenemos pruebas palmarias en este mismo momento. ¿Y a qué conduce? Pues conduce a que la acumulación de riqueza es acumulación de poder político y entonces nos conduce a una situación donde las mejoras en libertad, las mejoras en igualdad, las mejoras en eficiencia también desaparecen. Y eso se traduce literalmente, en el caso de Irak y en el caso de la zona centro-norte de Italia, se traduce en un declive, pero en términos absolutos. Es decir, la renta per cápita, la producción per cápita disminuye literalmente en esos dos casos. Dejo para el final el caso de los Países Bajos, porque en efecto la renta per cápita no se redujo en 1800 en Holanda, sí, ha seguido creciendo. Es cierto que a una menor tasa, pero ha seguido creciendo, lógicamente, porque ellos, digamos, que han seguido, de alguna manera han conseguido seguir. Pero lo cierto es que en términos relativos fueron sobrepasados por Inglaterra, que pasó a ejercer el papel predominante a partir de 1800. Esta es la visión histórica. Por lo tanto, aquí el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, se ve como una especie en una perspectiva muy curiosa. ¿Cómo puedes decir que el mercado libre es el fin de la historia cuando tienes ejemplos en la historia en la que fue simplemente una fase más o menos feliz en la cual se mejoró, pero que finalmente se autodestruyó? No es una situación estable, no es una situación que sea indefinidamente mantenible. Y por último, el tema de la economía política que ha vuelto, ese retorno de la economía política. Lo baso en un libro que es, en este sentido, un poco antiguo, que es de 2003, de Basu, que se titula precisamente Más allá de la mano invisible. Y la recensión la realizada Federico Novello. Es una recensión muy interesante sobre un libro muy interesante. La palabra política, todos sabemos que tuvo en su inicio, estaba asociada a la economía política se llamaba, luego insospechadamente cayó de la expresión y se quedó en economía a secas o ciencia económica, que básicamente era un intento de emular a la física, pero en las ciencias sociales, y prescindiendo de la cuestión del poder. El poder no era importante, puesto que tenemos una mano invisible que hace las cosas correctamente y asigna los recursos y el poder y todo de una manera perfecta y no es necesario tenerlo en cuenta. Algo realmente estrambótico si lo pensamos desde el ámbito de las ciencias sociales que no son la economía. Pero en la economía hemos estado muchísimo tiempo como si eso fuera así. Abstracción del poder. ¿Por qué? Pues porque el mito de la mano invisible lleva
incorporar en su propio núcleo duro de código que los individuos son átomos sin poder. Y como son átomos sin poder, no pueden influir en el resultado, pues de alguna manera más o menos mágica, la dinámica del poder es endógena y virtuosa, en el sentido de que, bueno, no asigna más poder. De hecho, se hace el símil, fijaros que se habla de que la democracia lleva a la libertad de empresa y la libertad de empresa lleva a la democracia. Es una especie de círculo virtuoso. Y eso forma parte también del mito fundacional del mercado. Esto ha tenido muy malos resultados y con esto concluyo, con dos aspectos que me parece muy interesante destacar. Afortunadamente ha cambiado, pero la ciencia económica hemos sido, me pongo en primera persona, tremendamente soberbios con el resto de ciencias sociales. Esto es evidente, no le descubro nada a nadie, y esto en parte es culpa del mito de la mano invisible, porque nosotros no creíamos que necesitábamos de aportaciones de otro tipo, pero estábamos haciendo afirmaciones de sociología, de antropología, de psicología, como si tal cosa, como si no necesitásemos más que nuestro modelo matemático de la mano invisible. La matematización es una cosa buena, en principio, ayuda a razonar, pero ha llegado a ser excesiva. Y ahí tomo la palabra de Máthines, de Paul Romer, que recientemente sacó felizmente esa palabra, la traduzco por matematización excesiva, es decir, más allá de un límite, las matemáticas, más que para justificar el libre mercado y su idoneidad del equilibrio general, etcétera, etcétera, para lo que sirven es para ocultar el mito fundacional, es decir, para hacer complejo lo que no lo es, o lo que es menos complejo. Es decir, justo lo contrario de lo que yo he tratado de hacer en estos minutos. Arrojar luz sobre las cosas fundamentales, que es lo contrario de ocultar, como el maestro Jorge en El nombre de la rosa, ¿no? De ocultar las, digamos, los mitos bajo un manto de matemáticas que excluyen a la entrada y, sin embargo, no sirven para nada práctico. Yo con esto concluyo y ya pasamos al siguiente interviniente o el organizador que diga cómo sigue la sesión. Sí, Jorge, sí.